Cero tanques, cero cazas modernos, cero submarinos. Así está México. 130 millones de habitantes, la economía número 12 del mundo y un ejército que no puede interceptar un solo avión hostil. ¿Dónde están los 410,000 soldados construyendo aeropuertos, operando trenes, peleando contra narcos, todo menos preparándose para una guerra de verdad? Hoy desarmamos el poder militar mexicano nivel por nivel. Y la pregunta es simple: ¿puede este país defenderse solo? Suscríbete, la respuesta te va a sorprender. Nivel 1. Fuerza simbólica. Ejército enfocado en tareas internas. Empezamos por la base. Y la base de las Fuerzas Armadas mexicanas no es defender fronteras de invasores extranjeros. Es otra cosa completamente diferente. México tiene aproximadamente 410,000 efectivos militares activos en total. Eso incluye al ejército bajo Sedena, con unos 216,000 soldados en servicio activo, más 81,500 reservistas. La Marina, SEMAR, cuenta con 87,000 efectivos encargados de proteger esos 11,122 kilómetros de costa. La Fuerza Aérea está integrada en Sedena como componente separado pero subordinado. Allí ahora también la Guardia Nacional con sus 120,000 elementos que desde reformas constitucionales de finales de 2024 pasó oficialmente de control civil a control militar permanente con poderes policiales e investigativos. Números impresionantes, ¿verdad? México tiene el 12º ejército más grande del mundo por número de efectivos. El problema es para qué se usan. En 2025 y 2026, las Fuerzas Armadas mexicanas administran aeropuertos comerciales, incluyendo el nuevo Felipe Ángeles. Operan el Tren Maya, gestionan la mayoría de los puertos y servicios aduaneros del país. Manejan 2,700 sucursales de un banco estatal de desarrollo. Construyen infraestructura y, sobre todo, combaten carteles del narcotráfico en una guerra sin fin que comenzó en 2006. Esto no es un ejército preparado para guerra convencional. Es una fuerza de seguridad interna y constructor de obras públicas con uniformes militares. El presidente López Obrador expandió masivamente el rol civil de las Fuerzas Armadas, y Sheinbaum continúa esa tendencia. El presupuesto de defensa lo confirma. México gasta entre 0,6% y 0,7% del PIB en defensa, muy por debajo del 2% que la OTAN exige a sus miembros. En 2024 gastó 16,700 millones de dólares, un aumento masivo del 41,44% respecto a los 11,826 millones de 2023. Ese incremento del 39% lo convirtió en el tercer mayor aumento porcentual del mundo según CIPRI, solo detrás de Israel, 64%, y Rumania. Pero para 2025, el gobierno de Sheinbaum anunció recortes brutales del 43,8%. Sedena pasó de 270,000 millones de pesos a 152,000 millones. La Marina cayó a 3,290 millones de dólares. Fondos desviados hacia programas sociales. Mientras tanto, Brasil planea gastar 23,700 millones de dólares posicionándose como potencia dominante regional. Colombia mantiene 10,400 millones. Incluso Chile aumenta su gasto militar 2,7%. México está recortando mientras sus vecinos y competidores aumentan. La justificación oficial: México no tiene enemigos externos. No ha peleado una guerra convencional desde 1945, cuando el Escuadrón 201 voló P-47D de Thunderbolts en el Pacífico contra Japón, completando 96 misiones de combate en Filipinas y Formosa. Es la única unidad militar mexicana que ha visto combate en el extranjero en la historia moderna. Y la doctrina militar asume implícitamente que cualquier amenaza seria vendría de un enemigo que Estados Unidos enfrentaría primero. La geografía es el escudo. El vecino del norte es la garantía. Es cómodo. Pero también es profundamente arriesgado si algún día esa garantía no existiera. Nivel 2. Defensa territorial básica, capacidad limitada a amenazas convencionales. Ahora veamos con qué cuenta México si tuviera que defender su territorio de una amenaza convencional. Y aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Empecemos por los tanques. México no tiene tanques de batalla principales. Cero, nada.
El ejército mexicano opera exclusivamente vehículos blindados ligeros. La flota terrestre incluye vehículos como el ERC-90 Lynx francés para reconocimiento, Panhard Mio BL y los DN-11 de fabricación nacional. En 2024, México adquirió 340 vehículos tácticos. Cobra 4 del Straight Group para reemplazar Humvees con más de 15 años de servicio. Daimler también compró más de 1.300 Humvees M1026 y M1038 por $654,99 millones como parte de su programa de renovación. Pero todo esto es blindaje ligero, perfecto para patrullar carreteras y enfrentar narcos con AK-47, inútil contra cualquier ejército moderno con blindados pesados. La estructura del ejército refleja esta realidad. México organiza sus fuerzas en 12 regiones militares subdivididas en zonas militares. Tiene 4 brigadas blindadas, pero blindada aquí significa regimientos de reconocimiento y vehículos mecanizados ligeros, no tanques. Tiene brigadas de infantería, una brigada aerotransportada y la brigada de guardias presidenciales. Los batallones de infantería son pequeños, aproximadamente 400 soldados cada uno, desplegados por zona. La prioridad es presencia territorial, no poder de combate concentrado. Ahora, en cuanto a artillería, México tiene 24 regimientos de artillería de campaña y 10 batallones adicionales, pero estamos hablando de sistemas diseñados para apoyo de fuego en operaciones internas, no para duelos de artillería contra un ejército invasor. La industria militar mexicana produce el fusil FX-05 Xucoatl, cuyo nombre significa serpiente de fuego en náhuatl. Es el rifle estándar del ejército desde 2006, fabricado por la Dirección General de Industria Militar. Hasta 2023 habían producido más de 212,000 unidades. Pueden fabricar 30,000 al año, aunque normalmente producen 15,000. El rifle cuesta aproximadamente 4,682 pesos por unidad, mucho más barato que importar equivalentes extranjeros. También fabrican los vehículos blindados de NX-1 y de NX-3 en instalaciones en Naucalpan de Juárez. Y para 402 soldados trabajan en la fábrica de armas ensamblando los 112 componentes del FX-05. Es impresionante para autosuficiencia, pero rifles y blindados ligeros no ganan guerras modernas. Nivel 3. Control interno y seguridad nacional. Despliegue contra crimen organizado. Este es el nivel donde las Fuerzas Armadas mexicanas realmente operan día a día. Y es brutal. Desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón lanzó la llamada Guerra contra el Narco, desplegando 6,500 soldados a Michoacán, el ejército mexicano ha estado en guerra constante. Para 2008 había 45,000 a 50,000 tropas desplegadas en operaciones conjuntas contra carteles a nivel nacional. Eso nunca paró. Solo cambió de nombre y se intensificó. López Obrador prometió abrazos no balazos, pero terminó entregando más poder a los militares que cualquier presidente anterior. La Constitución se reformó en 2019 para permitir uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. Los tribunales validaron el rol policial del ejército. La Guardia Nacional, supuestamente civil, siempre estuvo bajo control operativo de Sedena y en 2024 pasó formalmente a ser parte de las Fuerzas Armadas. En enero de 2025, Sedena desplegó 1,600 soldados adicionales a Sinaloa, tras un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya del partido Movimiento Ciudadano. Entre las tropas desplegadas hay 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Llegaron en 4 aviones de transporte pesado de la Fuerza Aérea a Culiacán y Mazatlán. Es que el estado ha sido zona de guerra desde septiembre de 2024, cuando estalló la lucha interna del cartel de Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y su extradición a Estados Unidos en 2025. Las facciones de los Chapitos y los Mayos se masacran mutuamente mientras el ejército intenta contener el caos. En julio 2025 se reveló que carteles mexicanos, incluyendo colombianos, habían enviado mercenarios a Ucrania dentro de la Legión Internacional para aprender tácticas de combate, especialmente uso de drones FPV. En agosto 2025 se descubrió que el CJNG
había creado una unidad paramilitar específica de al menos 10 miembros para operar drones de combate usando técnicas aprendidas en la guerra de Ucrania. Los carteles mexicanos ahora tienen narcotanques cada vez más sofisticados. El Sedena incautó 277 vehículos blindados artesanales entre enero de 2018 y junio de 2024. Tamaulipas lidera con 153 vehículos decomisados, seguido de Michoacán, 33, Jalisco, 25 y Sonora, 21. Las nuevas generaciones tienen inhibidores de señales para drones, herramientas para perforar neumáticos, torretas para rifles y cámaras de circuito cerrado con visión 360 grados. Pueden transportar 8 a 10 personas. Usan acero balístico más ligero y son vehículos robados modificados en talleres clandestinos que cuestan aproximadamente 2 millones de pesos, $100,000 cada uno. Los números de violencia son estremecedores. México registra más de 35,000 homicidios anuales, más de 100,000 personas reconocidas como desaparecidas. Y el ejército está en el centro de todo, la Guardia Nacional. Es ahora formalmente bajo Sedena, desde las reformas constitucionales de 2024, tiene 120,000 elementos desplegados en 34 coordinaciones regionales de los 17 estados costeros. Su rol principal es seguridad pública, no defensa nacional. Arrestó 177,166 migrantes en 2022, un aumento del 432,5% respecto a 2021. Patrulla calles, custodia instalaciones, persigue huachicoleros, controla fronteras, pero hay un lado oscuro. Entre 2020 y 2022, Amnistía Internacional registró más de 1,100 quejas contra la Guardia Nacional. El informe de Crisis Group de mayo 2024 documentó casos de coordinación entre soldados y grupos criminales en la frontera Michoacán-Jalisco en 2021, donde formaron frentes de facto contra el CJNG. Filtraciones de Guacamaya Leaks implicaron a funcionarios de alto nivel en vínculos con carteles. Las Fuerzas Especiales son otro nivel completamente diferente. El Cuerpo de Fuerzas Especiales, antes conocido como GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, tiene 6 batallones regulares más 4 unidades especializadas clasificadas. Una de ellas es la Fuerza Especial de Reacción, FER, anteriormente GAFE del Alto Mando, ahora parte de la Fuerza Especial Conjunta, FEC, establecida formalmente el 25 de febrero de 2025 bajo el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, EMCDN. La FEC tiene escuadrones de asalto de aproximadamente 40 a 60 operadores cada uno, más unidades de apoyo de Fuerza Aérea y Guardia Nacional integradas desde julio de 2023. Está comandada por un coronel o teniente coronel y tiene cuartel general en el Campo Militar 1F de Ciudad de México. Es comparable a Delta Force estadounidense, operaciones clandestinas, captura o eliminación de objetivos de alto valor, contraterrorismo, rescate de rehenes, reconocimiento especial, penetración de largo alcance. Reciben órdenes directamente del secretario de Defensa Nacional y del presidente. Su historial es brutal pero impresionante. Persiguieron y eliminaron a la primera generación de los Zetas, que irónicamente eran 34 ex-GAFE desertores reclutados por el Cartel del Golfo en 1999 bajo el liderazgo de Arturo Guzmán de Sena, Z1. Lo mataron en Matamoros en 2002, capturaron a Osiel Cárdenas en 2003, detuvieron a Javier Torres Félix, el JT, en Culiacán en enero de 2004, volando desde Ciudad de México a las 9 de la mañana y regresando con el detenido a las 6 de la tarde. Más recientemente, en enero de 2023, a equipos de asalto de la FER y la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, FEBFP, capturaron a Ovidio Guzmán López el Ratón en un rancho de Jesús María, Sinaloa. Abatieron a su escolta personal, los Ninis, en combates intensos. Murieron varios operadores FER. Fue el operativo más grande contra el cartel de Sinaloa desde la captura de El Chapo. La Marina tiene sus propias fuerzas especiales de élite. FES, Fuerzas Especiales, para guerra no convencional, asalto, contraterrorismo y reconocimiento especial. También los batallones de comandos anfibios para operaciones con las fuerzas de reacción anfibia,
Infantería de Marina. Entrenan con Navy SEALs en el Centro de Guerra Naval Especial en Coronado, California. Los Green Berets del ejército estadounidense entrenan con ellos también. En octubre de 2024, 14 sicarios murieron y 3 policías fueron heridos por un coche bomba en enfrentamientos separados en Guerrero y Guanajuato. En diciembre de 2024, fuerzas mexicanas incautaron 1.100 kilogramos de fentanilo valorados en $400 millones en Sinaloa. Este es el día a día. México tiene un ejército de contrainsurgencia, no de defensa convencional. Nivel 4. Capacidad de defensa aérea limitada. Intercepción básica. Aquí llegamos al talón de Aquiles más obvio del poder militar mexicano. Y no hay forma de suavizarlo. La Fuerza Aérea Mexicana, FAM, no tiene cazas operativos. Leíste bien. La 15ª economía del mundo, con 130 millones de habitantes y territorio casi 4 veces el tamaño de España, no puede interceptar un avión hostil con sus propios medios. México operó F-5E/F Tiger II desde 1982 y compró 12 a Northrop vía Foreign Military Sales bajo el programa Peace Aztec por aproximadamente $100 millones. Eran jets ligeros de superioridad aérea, nada espectacular comparados con F-16 o Mirage, pero eran supersónicos. Velocidad máxima 1.800 km por hora, techo de servicio 52.000 pies. Podían cumplir misiones de intercepción básica y su alcance permitía cubrir desde el centro del país hasta las fronteras norte o sur. Cada F-5 pesa 9 toneladas y tiene duración de vuelo de 80 a 100 minutos. Su radar AN/P-Q-159 fue actualizado a la versión V5 y recibieron sistemas de navegación GPS en una modernización de los 2000, pero nunca tuvieron un programa de actualización comprensivo como los F-5EM brasileños o los Tiger de Singapur, Turquía o Chile. Para 2016, la flota estaba reducida a 10 aviones con quizás 3 a 5 en condición relativamente operativa y probablemente solo 1 a 2 capaces de volar regularmente. Problemas de mantenimiento, especialmente con los motores General Electric J85, habían devastado la disponibilidad. El último vuelo operativo incluyó solo 3 ejemplares el 16 de septiembre de 2016 durante las celebraciones de independencia. En 2017 se retiraron oficialmente del servicio activo. Nunca fueron reemplazados. 7 años después, en agosto de 2025, México sacó 3 F-5 del almacenamiento para volar en el desfile del 16 de septiembre. El Escuadrón Aéreo 401 basado en Santa Lucía todavía existe con 12 pilotos, 6 calificados en F-5, y el escuadrón tiene nominalmente 8 aviones monoplaza y 2 biplaza. Pero estos son aviones de museo voladores, no cazas de combate. Las preparaciones para el desfile tomaron más de 6 semanas. Volar formación requiere pilotos capaces de soportar hasta 7 veces su peso corporal en fuerzas G y velocidades extremas. ¿Con qué cuenta la FAM entonces para tareas de combate? La flota total es de aproximadamente 326 aeronaves según BEMA. Desglose: 39 unidades de combate/ataque, 136 de apoyo general, 150 de entrenamiento de pilotos, 11 en adquisición futura. El ranking global de la FAM es 64 de 129 fuerzas aéreas evaluadas con un Truval Rating de 19,4, comparado con 242,9 de la USAF como referencia máxima. 0 cazas de combate real. Para combate aéreo cercano y apoyo a tierra, México usa 33 Pilatus PC-7, turbohélices suizos diseñados en los años 60 como entrenadores básicos avanzados. Entraron en servicio en 1978 con más de 600 producidos globalmente. Pueden llevar armamento ligero y tienen capacidad de ataque limitada, pero su velocidad máxima es aproximadamente 500 km por hora. Un caza moderno como el F-16 vuela a más de 2.100 km por hora. No hay comparación. También tienen unos pocos Beechcraft T-6C Mastec SAN-2 para entrenamiento avanzado, pero tampoco son cazas.
Helicópteros son la fortaleza relativa de la aviación militar mexicana. México opera más de 40 UH-60 Black Hawk entre Sedena, Semar y Guardia Nacional. En febrero de 2016 recibió 18 UH-60M por $583,96 millones como parte de la iniciativa Mérida, junto con miniguns M134 y entrenamiento por USAS-ATMO. La Marina tiene 10 UH-60 M artillados con miniguns Dillon Aero M134 de 7,62 milímetros y sistemas FLIR para operaciones nocturnas capaces de transportar 14 personas. Se han negociado compras adicionales de 18 UH-60M+, por aproximadamente $652 millones, según documentos filtrados por Guacamaya Leaks, donde el comandante de la FAM, General Gerardo Vega Rivera, solicitó cotización al Comando Norte de Estados Unidos en junio de 2022. También operan Mi-8 Mi-17 rusos, Bel-412, MD-530F y CH-53 Yasur 2000 israelíes modernizados. Para transporte C-130 Hércules, algunos ex-RAF y ex-IAF y C-295 españoles, con planes de adquirir dos C-130 Quata Super Hércules nuevos. Para vigilancia marítima, CN-235-300, Persuader y 3 drones Elbit Hermes 450 israelíes capaces de 20 más horas de vuelo. Pero helicópteros no interceptan aviones, no establecen superioridad aérea, no defienden espacio aéreo de amenazas aéreas. La defensa aérea terrestre es igualmente limitada. Y México no tiene sistemas de misiles superficie-aire modernos de medio o largo alcance, nada comparable a S-300, Patriot o siquiera Buk. La Marina adquirió misiles RAM, Rolling Airframe Missile, Block 2 supersónicos para su fragata Pola, junto con sistemas de defensa cercana Rheinmetall, pero eso es defensa puntual de un buque individual, no defensa aérea territorial. El radar doméstico Tzinacán está en desarrollo en centros de investigación mexicanos como capacidad de monitoreo de espacio aéreo, pero es un proyecto tecnológico incipiente. México depende de radares donados por Estados Unidos y monitoreo limitado con cobertura insuficiente. En marzo de 2025, soldados estadounidenses de la 10ª Mountain Division desplegaron radares AN/MPQ-64 y Sentinel y AN/TPQ-53 en la frontera de Arizona para detectar drones de carteles mexicanos. Huyen de radares estadounidenses en suelo estadounidense, porque México no puede detectar ni drones civiles sobrevolando su propia frontera. El general Gregory Guillot del Comando Norte estimó miles de incursiones de drones de carteles anuales que nadie puede cuantificar con precisión. Si un país hostil quisiera violar el espacio aéreo mexicano con cazas modernos, ¿qué haría México? Literalmente nada excepto llamar a Washington y esperar que la USAF responda. Nivel 5. Proyección regional. Operaciones conjuntas, misiones internacionales. Este nivel prácticamente no existe para México. Y hay razones históricas profundas. México es uno de los 51 miembros fundadores de la ONU. Firmó la Carta en San Francisco en 1945. Es el mayor contribuyente financiero latinoamericano a operaciones de paz, pero hasta 2014 no había desplegado un solo militar en misiones de paz de la ONU desde 1950. ¿Por qué? La Constitución mexicana, particularmente el artículo 76, tradicionalmente se interpretaba como prohibiendo el despliegue de tropas al extranjero a menos que México declarara formalmente la guerra. El principio de no intervención era sagrado. En septiembre de 2014, el presidente Peña Nieto anunció en la Asamblea General de la ONU que México participaría en operaciones de paz. Fue controversial. Senadores de izquierda lo atacaron por no consultar al Senado, arriesgar vidas mexicanas innecesariamente y desviar recursos necesarios internamente. Actualmente, México tiene solo 17 efectivos militares y policiales desplegados en misiones de paz de la ONU, incluyendo 4 observadores militares en MINURSO, Sáhara Occidental. Es simbólico.
La teniente coronel María del Rosario Cardoso Reyes hizo historia como la primera mujer mexicana desplegada en una operación de paz de la ONU cuando sirvió en MINUSMA, Mali, de 2018 a 2019. En 2025 se convirtió en la primera mujer directora del Centro Conjunto de Entrenamiento para Operaciones de Paz de México, CECOPAM, pero 17 efectivos versus 120,000 de la Guardia Nacional combatiendo narcos internamente. Las prioridades son claras. En cooperación militar bilateral, México entrena con Estados Unidos. Ejercicio Fuerzas Amigas 2024. En junio reunió 220 militares estadounidenses con tropas mexicanas de la Quinta Región Militar para simulacros de desastres en Ciudad Juárez. Helicópteros estadounidenses Chinook y Black Hawk cruzaron a territorio mexicano. Las Fuerzas Especiales Mexicanas entrenan con Green Berets estadounidenses y Navy SEALs. Reciben instrucción de GIGN francés, Fuerzas Especiales israelíes y otras unidades de élite mundiales desde los años 90. Pero proyección de poder real, capacidad de desplegar fuerzas significativas más allá de fronteras para operaciones sostenidas, México simplemente no la tiene. No tiene transporte estratégico suficiente, no tiene logística para operaciones expedicionarias, no tiene doctrina para ello. Cuando hubo desastre humanitario en Indonesia, Centroamérica o Estados Unidos post-Katrina, la Marina Mexicana envió ayuda, pero eso es cooperación humanitaria, no proyección militar. EA nivel 6. Defensa estratégica coordinada. Capacidad naval más aérea más terrestre integrada. Para evaluar si México puede integrar sus fuerzas en una defensa estratégica coordinada, necesitamos examinar cada componente honestamente. La Armada de México, CEMAR, es probablemente el componente más capaz. Opera aproximadamente 201 buques, 87,000 efectivos y cubre 11,122 kilómetros de costa entre el Pacífico y el Golfo de México. El buque insignia es el ARM Benito Juárez, antes ARM Reformador, una fragata clase Pola construida por Damen Shipyards de Holanda y entregada en febrero de 2020. Es el primer buque de guerra moderno construido específicamente para México. 107 metros de eslora, 2,570 toneladas de desplazamiento, velocidad máxima de 27 nudos, alcance de 5,000 millas náuticas. Está armado con 8 misiles antibuque Harpoon Block 2, cañón de 76 milímetros Otto Melara, sistemas de defensa cercana Rheinmetall de 20 milímetros y torpedos MK-46. En noviembre de 2025 participó en el ejercicio Trident Fury 2025. Es un buque capaz, pero es solo uno. Además tiene 3 corbetas clase Sierra, 8 patrulleras oceánicas clase Oaxaca construidas en astilleros mexicanos Astimar, 2 buques de desembarco de tanques y una flotilla de lanchas patrulleras costeras. 0 submarinos desde que el último se desmanteló en 1999. El Plan Naval 2025 a 2030 contempla construir 18 nuevos buques incluyendo patrulleras oceánicas y costeras, buques de apoyo logístico y dragas. Inversión en 3,155 personal especializado. El objetivo es construir localmente para reducir dependencia externa, pero la realidad es que México no tiene capacidad de proyección de agua azul, una fragata, algunas corbetas, patrulleras. Esto es defensa costera, no flota de combate. La Fuerza Aérea ya la cubrimos, sin casas, sin defensa aérea real, dependiente de helicópteros y transporte. El ejército tiene números pero carece de blindados pesados, artillería moderna y sistemas de defensa antiaérea. ¿Pueden estas fuerzas operar coordinadamente? En teoría, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, EMCDN, existe para eso. La Fuerza Especial Conjunta, FSI, establecida en febrero 2025, integra elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, la Brigada de Fusileros Paracaidistas y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Pero la rivalidad entre Sedena y CEMAR es histórica. Son 2 secretarías separadas, ambas respondiendo directamente al presidente. No hay Ministerio de Defensa unificado. La coordinación operativa existe, pero la integración estratégica es limitada. En operaciones antinarcóticos, CEMAR generalmente tiene mejor reputación. Cuando capturaron a El Chapo,
Cuando operan contra laboratorios de fentanilo, SEMAR lidera. Las fuerzas especiales de la Marina, EFES, son consideradas más confiables por Estados Unidos que elementos del ejército, especialmente después de escándalos como el del general Salvador Cienfuegos, acusado en 2020 de ayudar al cartel H2, o la sentencia de 38 años de prisión a Genaro García Luna en 2024 por recibir sobornos del cartel de Sinaloa. México no tiene la integración de fuerzas que países como Brasil o Argentina han desarrollado. Tiene componentes separados que ocasionalmente cooperan, no una máquina militar unificada. En nivel 7, defensa total independiente. Hipotético escenario sin apoyo externo. Llegamos al escenario que nadie en el gobierno mexicano quiere contemplar seriamente. ¿Qué pasaría si México tuviera que defenderse completamente solo? Primero, hay que entender la geografía estratégica. México comparte 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos al norte. Al sur, 958 kilómetros con Guatemala y 251 con Belice. Ninguno de estos países representa amenaza militar convencional. Guatemala tiene un ejército pequeño. Belice casi no tiene fuerzas armadas. ¿Y Estados Unidos? Bueno, si Estados Unidos fuera el enemigo, México no tendría ninguna posibilidad, así que asumamos que no lo es. Entonces, ¿quién? ¿China invadiendo? ¿Rusia? Ambos escenarios son fantasía geopolítica. En cualquier amenaza extrahemisférica, tendría que pasar primero por la Marina estadounidense, la fuerza naval más poderosa de la historia humana. Pero juguemos al hipotético. México solo, sin apoyo estadounidense, ¿qué puede hacer? Defensa aérea, prácticamente inexistente, sin cazas modernos, sin sistemas de misiles superficie-aire de largo alcance, México no puede defender su espacio aéreo de ningún adversario serio. Cualquier país con una docena de jets modernos dominaría los cielos mexicanos. Defensa naval. La fragata Pola y las patrulleras podrían hostigar fuerzas invasoras, pero contra una flota de guerra real serían eliminadas rápidamente. Sin submarinos, sin capacidad antisuperficie significativa más allá de los Harpoon de un solo buque. Defensa terrestre. Aquí México tiene números. 400,000 más efectivos, a millones de reservistas potenciales, conocimiento del terreno. La guerra de guerrillas sería posible, pero sin blindados pesados, sin superioridad de fuegos, las fuerzas convencionales mexicanas serían superadas por cualquier ejército moderno en campo abierto. La producción industrial militar mexicana podría sostenerse. Fabrican rifles FX-05 localmente, blindados ligeros de NX-1, municiones. Los astilleros Astimar construyen patrulleras, pero no pueden fabricar jets, tanques, misiles de crucero o sistemas de defensa aérea avanzados. La dependencia de importaciones es crítica. México compra helicópteros Black Hawk de Estados Unidos, vehículos tácticos, munición especializada, repuestos. Un embargo cortaría capacidades rápidamente. El escenario más realista de defensa independiente sería resistencia asimétrica, fuerzas especiales y guerrilla urbana, uso del terreno montañoso y selvático, apoyo popular. México tiene experiencia combatiendo insurgencias, EZLN en 1994, aunque invertida, pero defensa convencional contra un invasor moderno sin apoyo externo sería colapso rápido seguido de resistencia prolongada, lo que nos lleva a la verdad incómoda. La defensa de México depende de Estados Unidos, no por tratados formales de defensa mutua al estilo NATO, sino por realidad geográfica. Cualquier amenaza a México es amenaza al flanco sur estadounidense. Washington no permitiría que un adversario se estableciera en territorio mexicano. Es cómodo para México. Significa gastar 0,6% del PIB en defensa mientras Brasil gasta más. Significa no desarrollar fuerzas expedicionarias. Significa enfocarse en seguridad interna, porque alguien más cubre la externa. Pero también significa que México no controla su propio destino estratégico. Si algún día la relación con Estados Unidos se deteriorara severamente, México estaría desnudo. Después de analizar los 7 niveles, ¿cuál es el veredicto?
México tiene un ejército grande pero diseñado para guerra interna, no defensa convencional. 410,000 efectivos combatiendo narcos, no preparándose para invasiones. Tiene una marina respetable para la región pero incapaz de proyección de poder seria. Una fragata moderna, patrulleras sin submarinos. Tiene una fuerza aérea sin capacidad de combate aéreo real. Cero cazas operativos, dependencia total de helicópteros. Tiene fuerzas especiales de élite comparables a las mejores del mundo en operaciones clandestinas y antinarcóticos. La FEC, FES, batallones GAFE son profesionales letales. Y tiene industria militar incipiente pero limitada. Puede producir rifles y blindados ligeros, no sistemas avanzados. Y tiene una dependencia estratégica total de Estados Unidos que nadie reconoce oficialmente, pero todos asumen. El ranking Global Firepower de 36 entre 145 países es engañoso. México tiene números, población, reservistas potenciales, territorio, recursos. Pero capacidades de combate convencional reales están muy por debajo de ese puesto. La pregunta del título era, ¿puede México defenderse sin Estados Unidos? La respuesta honesta, de amenazas menores quizás, de cualquier potencia militar seria absolutamente no. No es crítica, es realidad geopolítica. México eligió su camino, seguridad interna, desarrollo económico, dependencia del paraguas estadounidense. Funciona mientras la relación bilateral funcione. Pero las relaciones cambian, las amenazas evolucionan. Y un día México podría despertar necesitando capacidades que nunca desarrolló. ¿Qué opinas? ¿Debería México invertir más en defensa convencional o tiene sentido su estrategia actual? Déjalo en los comentarios. Y si quieres ver el análisis de qué tan equipadas están realmente las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir los carteles que supuestamente son su misión principal, eso es tema para otro video. Suscríbete, esto apenas empieza.